Y esto también es una continuación del tema el equilibrio múltiple, que eran las interacciones macromoleculares ligando, solamente que acá la particularidad, y por eso vamos separada esta clase, y por eso hasta tienen 2 guías diferentes en la guía de ejercicios, la particularidad acá es que lo que vamos a tener, que los ligandos son protones. En realidad, esto es un caso particular dentro de un caso particular, sería, porque el tema, ustedes lo tenían anotado como polielectrolitos, y justamente en realidad podría ser, además de ligando protones, podrían haber sido ligandos, moléculas cargadas, es decir, iones, ¿sí? Podría haber sido cualquier otro ion. En particular nos vamos a detener en el protón porque justamente es un tipo de equilibrio que ustedes ven un montón a lo largo de la carrera y que además es el ion con el que más equilibrios se van a encontrar también en cualquier sistema biológico. Entonces, por eso es que le prestamos particular atención al protón, pero la verdad es que todo lo que vayamos viendo en esta clase también podría ser interpretado o extrapolado a la unión de macromoléculas a otro tipo de ligandos cargados. La estructura de la clase, vamos a ver una pequeña introducción como para ubicarnos en el tema. Vamos a hablar del pH isoeléctrico y del pH isoiónico, que no sé si eso lo han visto, pero bueno, si lo vieron lo repasamos. El comportamiento ácido-base de polielectrolitos, la expresión de la variación de energía libre estándar, que vamos a ver que ahí nos aparece el delta G0 electrostático, que vamos a ver la expresión que tiene. Vamos a llegar a una expresión de la constante de afinidad, y ahí vamos a ver un ejercicio, como para ver si sale. Vamos a plantear la isoterma de fijación y su representación gráfica, y por último el cálculo de las funciones termodinámicas. Entonces, acá vamos a hacer un repasito de lo que era el comportamiento ácido-base que ustedes vienen viendo desde química general. En química, ustedes veían, por ejemplo, acá el ácido acético, que puede ceder un protón al agua y se establece un equilibrio con el acetato y el ion hidronio. Teníamos una determinada constante ácida, teníamos producto reactivo y podíamos, esto están, digamos, bastante acostumbrados y han resuelto, creo que, infinidad de problemas relacionados con este tipo de equilibrio. Acá tenemos un ion un poco particular, a ver si alguien se anima a decirme qué es esto que tengo acá. Un aminoácido. Un aminoácido, muy bien. Que justamente es importante porque va a ser la unidad que va a formar parte de las proteínas. Entonces este aminoácido vemos que tiene 2 grupos ionizables, uno está marcado en azul, el otro está marcado en rojo, está en su estado más protonado posible, y sabemos que si nos vamos al otro extremo, es decir, si le sacamos todos los protones, en el otro extremo, ¿qué vamos a tener? Que perdió el protón del grupo amonio, y nos quedó acá, y perdió el protón del grupo ácido, y nos queda esto. Fíjense que acá teníamos una carga neta positiva, acá tenemos carga neta negativa, pero, así como está planteado, lo que no sabemos es qué pasó acá en el medio. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Alguien sabe? Perdió un protón del carboxilo primero. Bien, perdió, acá opina la compañera que perdió el protón del carboxilo. O sea, a priori sabemos que los protones los fue perdiendo de a uno, entonces quiere decir que tenemos que llegar a que perdió un protón. Y la compañera opina que el protón que perdió es el protón del carboxilo. Y resulta que tenía razón. Esto, creo que ella pudo saber cómo era que transcurría esta reacción o cuál era este paso intermedio, porque lo han visto en alguna otra materia. ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata acá es que podemos conocer el pKa de este grupo y el pKa de este grupo y darnos cuenta entonces que este protón, el del grupo amonio, va a ser más difícil que se disocie, justamente porque el grupo amino tiene mayor afinidad por los protones,
y que este protón es más fácil de ser liberado porque entonces tiene menos afinidad que el grupo amino. Esto entonces tenían un conocimiento previo que los ayudó a darse cuenta que este era el estadio intermedio y no una molécula sin carga, ¿sí? Que a lo mejor cuando nosotros estábamos en primer año, lo que se nos hubiese ocurrido en un primer momento era pensar que acá en el medio íbamos a tener una molécula sin carga. La cuestión es que en este caso del aminoácido, con el conocimiento que tenemos, nos podemos ir dando cuenta qué es lo que va a ocurrir. Pero si ahora, en vez de tener un aminoácido solo, tenemos una proteína donde tenemos muchos grupos ácidos y muchos grupos básicos, fíjense que está representado, acá teníamos en rojo los ácidos y en azul los básicos, fíjense que acá lo representamos de esta manera, lógicamente que ya en una proteína lo que va a incidir no son los ni este carboxilo ni este amonio, porque esos van a estar formando los enlaces peptídicos, pero sí van a aparecer las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, en una proteína que tenemos muchísimos de ese tipo de grupos, va a ser mucho más complejo saber cuál protón se pierde primero, con qué constante, cómo se va disociando o cómo se van asociando esos protones. Entonces, justamente de esto es que vamos a hablar en esta clase. Bueno, ahora vamos a ver dos definiciones, una de las cuales es la de pH isoiónico. Cuando se disuelve una macromolécula ionizable en agua, comienza el proceso de protonación o desprotonación de los grupos ionizables. Por ejemplo, los grupos como este ácido carboxílico, que lo tenemos acá marcado en rojo, pueden desprotonarse. O los grupos como este grupo amina primaria, que tenemos marcado en azul, pueden fijar protones. Entonces, la cantidad de protones fijados o liberados depende del pKa de cada uno de estos grupos y de la cantidad de cada tipo de grupo. Cuando se establece un equilibrio para cada uno de todos los grupos ionizables, ya no hay más fijación o disociación neta de protones de la macromolécula. Y en la solución puede haber más, menos o igual cantidad de protones de los que había en el agua. Es decir, que si medimos el pH de esta solución, que se llama solución isoiónica, podemos saber si cuando se disolvió la proteína se disociaron más protones que los que se fijaron o viceversa. Y en cualquier caso, eso nos permite conocer la carga neta de la proteína mediante balance de carga, en el cual vemos, fíjense que en este caso tenemos la concentración de la macromolécula, su carga, la concentración de los protones, y si sumamos entonces estos dos términos, se iguala a la concentración de oxidrilos. Fíjense que si suponemos que una proteína fijó más protones que los que liberó, significa que adquirió carga positiva, a la vez que se produjo una alcalinización del medio. Por el contrario, si la macromolécula posee carga negativa, es porque liberó más protones de los que fijó y la concentración de protones en el medio es superior que la de oxidrilos, por lo que el medio posee pH menor a 7. Por otra parte, si a partir del estado anterior agregamos ácido o base, según lo que corresponda, para cambiar un poco el pH, se modifica la posición de equilibrio del sistema. Y vamos a encontrar una situación determinada, un pH particular, un pH determinado que se va a llamar pH isoeléctrico, vamos a encontrar que la macromolécula posee la misma cantidad de grupos cargados positivamente que de grupos cargados negativamente. Es decir, que va a haber un determinado pH en la cual la cantidad de grupos con carga positiva iguala a la cantidad de grupos con carga negativa. Y en esa condición va a ocurrir que la cantidad de carga neta de la proteína vale 0. Esto va de la mano con lo que veíamos antes. Cada uno de los grupos que puede protonarse o desprotonarse lo va a hacer en función de su pKa y dependiendo de la cantidad de cada tipo de grupo y de la constante de acidez de cada uno de esos tipos de grupos. Y dependiendo justamente de estos dos factores va a ser el valor de pH particular en el cual cada macromolécula se encuentre en condición isoeléctrica, es decir, con carga neta 0.
En la guía van a resolver ejercicios en los cuales van a calcular ese pH isoeléctrico de algunas proteínas, pero para determinarlo experimentalmente, ¿esto cómo se suele hacer? Vamos a tener en cuenta que cuando una macromolécula posee carga neta cero, no va a migrar si se la coloca en un campo eléctrico. Es decir, que para determinar el pH isoeléctrico podemos ir modificando el pH de una solución de una macromolécula hasta que encontremos el pH en el cual esta macromolécula no migra en un campo eléctrico, y así es que sabemos cuál es entonces el pH isoeléctrico de ese macroion.